la campana. Bueno, en todo caso, damos por iniciada la reunión. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar presentes en esta sesión rotaria que es nuestra sesión número 9, hoy vía Zoom. Gracias a nuestros invitados que están acá presentes, ya los saludamos extra inicio, son bienvenidos. Como todos los jueves tenemos nuestras sesiones o presenciales o por Zoom y procuramos siempre, teniendo en cuenta las fechas, los momentos que vivimos, pues encontramos personas muy queridas como nuestra amiga Cristina Calderón, experta en el tema que va a tratar hoy, y las invitamos. Este mes de septiembre ha sido el mes de la paz en Rotary, también el mes de la educación, también es el mes del Alzheimer. Así que bienvenidos a nuestra sesión. Damos inicio entonces con la lectura del editorial a cargo de nuestro paz gobernador Gustavo Pérez Reyes. Gracias, Estela. Buenas noches con todos, amigos. El editorial se refiere a la visita que hicimos ayer a Puerto Net y a la incorporación del escuadrón de Salinas a la flota Guayaquil. Dice: Puerto Net, un cyber que con la participación del Salinas Yacht Club equipamos con una subvención compartida en la presidencia de Carlos Ibáñez, año 2009. Esta obra recibió la visita del cadre de la Fundación La Otaria, que tuve el placer de llevar personalmente a visitarla. El compañero invitado por la Fundación, de origen argentino, quedó más que satisfecho por el estado de conservación y el servicio que estaba dando a la comunidad esa obra. Pues desde esa fecha no regresé a Puerto Rico. Ahora un nuevo local. Ayer miércoles 7 de septiembre fuimos y nos reunimos ahí con nuestro compañero Germán López y la presidenta del club Salinas Espóndilo. Una vez más quiero insistir en la diferencia que hay entre hacer una obra y entregarla a una organización que la administre, o entregar las obras a una comunidad acéfala. Los que vimos en el proyecto WASH, las vacas mecánicas o los purificadores de agua. La reunión en Puerto Net tenía como propósito crear la relación entre el Club Salinas Espóndulos y el Salinas Yacht Club, con el fin de que los chicos del Interact en Salinas, una vez más quedé impresionado del estado de conservación de ese cyber, sencillamente impecable y 100% operativo. La reunión en Puerto Net, la visita se programó dentro del marco de la invitación a la incorporación al escuadrón Salinas a la flota Guayaquil, afiliada a la International Yachting Fellowship of Rotterdam. Y esta parte del editorial viene de última hora porque es lo que vivimos anoche, los que fuimos a Salinas. Luego de visitar a Puerto Net, tuvo lugar la ceremonia de incorporación del escuadrón Salinas a nuestra flota, por lo que ya tenemos 5 escuadrones: Guayas, Galápagos, Esmeraldas, Salinas y Manta. Este último ya en trámites de independizarse como flota mar. Conocimos la nueva sede de Puerto Net en lo que fue la estación del tren en Salinas, una casa patrimonial íntegramente renovada por el Salinas Yacht Club, con el aporte de algunos de sus socios. Funciona también en ese lugar un consultorio de la Junta de Beneficencia y otro asignado para SOCA, además de las 2 aulas con las PC y una más de consulta, donde ya más de 2,000 exalumnos de Puerto Net pueden hacer sus trabajos de computación. El Salinas Yacht Club tiene firmados convenios con la Junta de Beneficencia y con SOCA, y próximamente lo hará con el Escuadrón Salinas,
a fin de que los chicos que ellos presenten tengan acceso a PuertoNet, a la escuela de vela y a la escuela de natación que maneja el Salinas del Rey. En el renovado PuertoNet tienen, además de computación, clases de música, arte y robótica. Una de las graduadas, Rafaela Navarro Sandoval, del curso de informática, fue como representante de su provincia de Santa Elena para ser parte del programa Ella es, en su caso, agregó astronauta, de la Fundación Internacional She Is, que la llevará al Space Center de la NASA en Houston, Texas. La niña ya está allá. Hasta ahí el editorial. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Sí, es una niña dijo de 12 años. No, ya está más grandecita. Ya está más grandecita, representando a Ecuador en la NASA. Eso me parece una acción maravillosa del grupo que está trabajando en el empoderamiento de mujeres, de niñas, y bueno, ya también en esta última edición han entrado 3 niños. Eso es crecimiento para una comunidad, la capacitación y la formación de los niños. Se transforma el mundo cuando se educan los niños. Muchas gracias, Gustavo. Heriberto, ¿tienes algo? ¿Sí? En la escuela de vela también tienen ya campeones. Ya esa es una escuela que maneja el Yacht Club hace 4 años, con 4 instructores. La instructora que nos estuvo mostrando todo es argentina. Y los chicos, pues, sencillamente felices, empujaron esos barcos y se fueron a navegar. Impresionante, verdaderamente impresionante. Son niños de la comunidad, son niños de Así escuelas es. de la comunidad, y son niños entre los 10, 12 años, 14 años, que los miércoles, jueves y viernes salen de sus clases y los papás los llevan y están aprendiendo a navegar. Eso es un espectáculo muy lindo, porque todo lo que necesitan, los chalecos, lo que necesiten para practicar vela, todo se los proporciona el Salinas Yacht Club. Entonces realmente es maravilloso. Bien, el segundo punto, en caso de que haya algo por secretaría, Heriberto. No, no tenemos nada pendiente por secretaría. Muchas gracias, Heriberto. Entonces vamos a proceder ya con nuestra charla. Presentamos a nuestra especial invitada. Bien, Cristina Calderón tiene, como lo dijo Anita María, más de 14 años de trabajo en la Fundación TASE, que es Trascender con Amor, Servicio y Excelencia. Es licenciada en Administración de Empresas, dirige la fundación, tiene una gran experiencia en el cuidado de personas con Alzheimer y demencias similares. Así que esta noche nos va a acompañar en el marco del mes del Alzheimer, en donde se está promocionando una promesa de valor, si se puede decir. El momento es ahora para detectar el Alzheimer, para prevenir, para educar, etcétera. Así que con toda la propiedad que tiene una autoridad en el tema, le damos la palabra, estimada Cristina. Así que no sé si tiene presentación para que entonces ya se entienden entre Cristina y Marcelo, que es nuestro jefe digital. Bueno, Adelante. muchísimas gracias, Luz Estela. Muchísimas gracias al Club Rotario de Guayaquil por recibirme. Ha sido un gusto. Solo una pequeña corrección. Yo tengo 11 años de experiencia en el cuidado de personas con Alzheimer. La Fundación TASE tiene 12 años, entonces yo ingresé a TASE un año después de que se creó. Y claro, hemos desarrollado muchísimos proyectos para visibilizar, sensibilizar y ayudar a las personas con Alzheimer en el Ecuador. Y bueno, uno de esos proyectos que tenemos muchísimo y que hemos hecho durante todos estos años ha sido capacitar. ¿Por qué? Porque pensamos que mientras más
conozcan las personas sobre la enfermedad de Alzheimer, más preparados vamos a estar para enfrentarla si es que en algún momento nos llega, si es que tenemos algún familiar con Alzheimer en casa, si es que tenemos sospechas de que podemos tener Alzheimer. Entonces pensamos que estas charlas que damos ayudan a la gente a entender, a sensibilizarse, a romper el estigma y, como dije, a visibilizar la enfermedad. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, pero déjenme a ver aquí un ratito. Bueno, y me avisan si pueden ver. ¿Sí pueden ver? Sí, claro. Ya, perfecto. Entonces, bueno, bien, como tú dices, Luz Estela, nosotros trabajamos durante muchos años con Alzheimer Disease International. Somos miembros de Alzheimer Disease International y de Alzheimer Iberoamérica. Somos los representantes en el Ecuador de estos dos organismos internacionales. Y Alzheimer Disease International nos dice, nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Ese es el eslogan de la campaña de este año. Y TASE se une con el momento para actuar es ahora. ¿Qué significa esto? Nuestro principal objetivo este año por el Mes Mundial del Alzheimer es concientizar sobre la necesidad de actuar ahora para alertar del papel crucial de conocer y reducir los factores de riesgo, para potencialmente prevenir la aparición de la demencia, así como dar una mejor calidad de vida para quien haya sido diagnosticado o para la comunidad en general. ¿Qué significa actuar ahora? Significa, si es que tenemos un familiar con Alzheimer en la casa, hacer terapias, ir al médico, darle amor, darle abrazos, ahora. Si es que tenemos la sospecha de que tenemos Alzheimer, acudir al médico para tener un diagnóstico. Es mejor saber. Si queremos hacer prevención y queremos decir, ojalá que nunca me pase, cuidemos los factores de riesgo, que son varios y que por suerte ahora ya estamos hablando del tema de la prevención, que antes no se hablaba. Entonces, es importante hacerlo ahora, no perder el tiempo y actuar ahora. Entonces, bueno, en base a eso hemos preparado esta pequeña charla y un poco explicar qué significa el Alzheimer en el cerebro. Nosotros no somos médicos, pero sí sabemos lo que pasa en el cerebro y obviamente preguntas médicas no podemos responder, pero sí en base del cuidado y de la experiencia. Este gráfico enseña muy bien lo que pasa en el cerebro de una persona con Alzheimer. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven en este cerebro? Si alguien me puede... Se está borrando. Exactamente. Exactamente, se borra, ¿no? Y esto es algo muy gráfico, pero es algo muy real. ¿Por qué? Porque el cerebro de una persona con Alzheimer se va encogiendo a medida que avanza la enfermedad. Se va borrando y las neuronas dejan de hacer esta sinapsis y esta conexión neuronal. Por eso es que el Alzheimer dura tanto tiempo en primer lugar y también deja de hacer estas conexiones neuronales y no solo se afecta la memoria, sino también comportamientos de la persona. Está mi nombre, no estoy abierto. Este cerebro de aquí, el que estoy señalando, es el cerebro de una persona normal, es el cerebro de una persona como nosotros, que no tenemos Alzheimer, de una persona joven, de una persona adulta, joven, de una persona adulta mayor. Este cerebro de acá. El cerebro de acá es el cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Hay una diferencia en el tamaño, hay manchas en el cerebro, hay muchas cosas que pasan en el cerebro enfermo de una persona que tiene demencia o Alzheimer. Este señor alemán diagnosticó la enfermedad hace más de 100 años. Él se llamaba Dr. Alois Alzheimer. ¿Cómo diagnosticó la enfermedad? Una paciente fue a su consultorio y él vio unos síntomas que nunca había visto antes en una persona. A todos esos síntomas, él le dio su apellido. Por eso la enfermedad se llama Alzheimer. El problema es que se diagnosticó hace más de 100 años, pero hasta el día de hoy no existe cura. Hay medicamentos que bien tuvimos unos doctores de estas 2 semanas que nos hablan un poco de enlentecer el proceso de deterioro, pero ahí hay 2 condiciones. La una, que el diagnóstico sea muy temprano, o sea, que se diagnostique tempranamente para que estos medicamentos sean eficaces.
Y la otra es que los medicamentos son extremadamente costosos, entonces no están al alcance de todos. Es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva que dura de 5 a 20 años. Pero ¿cuál es la mejor forma de explicar la enfermedad? Es a través de sus etapas. El Alzheimer tiene 7 etapas a lo largo de los años, pero tiene 3 que son muy marcadas. La etapa temprana, la etapa moderada y la etapa severa. Esta parte azul es la parte azul del cerebro que se va dañando. Entonces, en la etapa temprana está un poco, en la moderada está a la mitad y en la parte severa, en la etapa severa está casi el 90% del cerebro destruido. Pero, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en cada una de estas etapas? ¿Qué pasa en la etapa temprana? Y aquí es cuando es cuando menos se llega a diagnosticar. En la etapa temprana empiezas a tener una falla de memoria de corto plazo. ¿Qué significa la memoria de corto plazo? Empiezas a olvidarte cosas, tú vas donde tu abuelita o donde tu papá y tu papá te repite la misma pregunta una y otra vez, se olvida dónde deja las cosas, la memoria de corto plazo está fallando. Muchas personas vienen al centro del día y a la residencia y nos dicen, mi mamá está perfecta porque se acuerda todo lo del pasado, se acuerda de cuando era pequeña, se acuerda de los nietos, se acuerda de los hijos, pero se olvida de lo que hizo hace 30 minutos. Ese es un motivo suficiente para irse donde el doctor, ¿ok? La memoria de corto plazo es la que falla en esta etapa temprana. ¿Qué pasa en una etapa leve y moderada? En una etapa leve y moderada ya las dos memorias, la de corto plazo y la de largo plazo, están ya dañadas. Una persona no se acuerda de lo que hizo hace 30 minutos, pero tampoco se acuerda del pasado. Entonces, aquí es cuando empiezan a confundirles a los hijos con el esposo, empiezan a cambiarte de nombre, empiezan a tener dificultades para hacer sus actividades de la vida diaria. Es muy difícil la etapa leve y moderada porque obviamente la memoria de corto plazo se destruye, pero la de largo plazo también está destruida. Aquí existe también mucha afectación en la familia. Pero en la etapa severa, como ustedes ven, el cerebro ya está casi el 90% dañado. En la etapa severa, una persona ya es muy difícil que pueda vivir prácticamente solo porque necesita atención 24 horas. Es una etapa en donde ya se olvidan las funciones básicas como el control de las esfínteres, como el poder desempeñarse o bañarse solo en la casa. Muchas veces te tienes que ayudarle a comer, existe problema de deglución, etc. Todas estas etapas atraviesan estos diferentes años que les digo que una persona puede tener Alzheimer de 5 a 20 años. Hay personas que se pueden quedar en una etapa temprana muy, muy largo tiempo y hay personas que pueden atravesar todas estas etapas en un corto tiempo. ¿Ok? Ahora aquí, lo más importante, aparte de la persona que tiene Alzheimer, que es nuestro ser querido, amado, es el tema del cuidado. En el cuidado aquí existen muchas variables. El uno es que en la etapa temprana la persona necesita supervisión, necesita cuidado. Muchas veces aquí, generalmente en esa etapa temprana, ni siquiera existe un diagnóstico, pero la memoria de corto plazo está fallando. Entonces, en esta etapa temprana, una persona se puede perder porque simplemente sale de la casa, va a un supermercado donde ha ido todo el tiempo y de repente no sabe cómo llegó ahí, no sabe por qué está ahí. Y aquí es cuando generalmente vas al médico y dices, ¿qué pasa? Me está pasando esto, ayer me perdí. O tu familiar dice, mamita, te perdiste o no sabes qué hiciste ayer, vamos al médico. En la etapa leve y moderada, el problema es mayor. Aquí ya necesita una supervisión constante. Una persona que esté en esta etapa leve y moderada prácticamente no puede vivir sola. Necesita supervisión en el cuidado, ¿ok? Necesita que una persona esté atento de que si sale a la calle regrese, de que si se va a la tienda regrese, de que si prende la estufa para hacer el arroz, apague la estufa porque si no se va a quemar, porque se va a olvidar, ¿ok? Y en la etapa severa el cuidado ya es permanente, es 24/7. Es un cuidado en donde obviamente la persona necesita
asistencia en absolutamente todas las actividades diarias, bañarse, vestirse, acostarse, alimentarse, suministrarse medicinas, etc. Entonces, el cuidador en cada una de las etapas es fundamental, pero es el alma del cuidado, entonces no puede desgastarse. Aquí es cuando nosotros decimos el cuidador nunca debe ser una persona sola la que cuide. El cuidado debe ser compartido, nunca debe ser de una sola persona exclusiva, sino debe ser de varios miembros de la familia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar esta enfermedad en la casa? Y lo principal y el factor más importante es la pérdida de la memoria. Pero aquí no quiero que se asusten y digan, ay, a mí se me pierde el celular o las llaves y ya tengo Alzheimer. Eso no es así. La pérdida de la memoria es algo que realmente te llame la atención. Como les decía en un comienzo, algo que tú veas y digas, mi mamá me está repitiendo la misma pregunta. Acabo de estar con ella, me preguntó cómo estaba, le expliqué cómo me fue en el trabajo y después de 10 minutos vuelve a preguntarme lo mismo. Después de 10 minutos vuelve a preguntarme lo mismo. Esa es una pérdida de la memoria que te llama la atención, que es extraña, ¿no es cierto? Dificultad para aprender cosas nuevas. Una persona que está con Alzheimer ya no va a poder aprender cosas nuevas. Tú vas a decirle a tu mamá, le enseñas cómo funciona el aparato, cómo prender la tele. Le dices, aplasta este botón. Después de 10 minutos te dice, mijita, pero ¿cómo prendo la tele? Porque no va a tener la capacidad de atención y de aprender cosas nuevas. Cambios de comportamiento. Esto es algo muy importante y esto es algo que han señalado los doctores en estas últimas conferencias. A veces la depresión o el tema de la ansiedad es confundido y no se diagnostica a tiempo la enfermedad. Una persona que de repente ha sido muy alegre, muy jovial y tú le ves metida en la casa, que no quiere salir, le ves triste y dices, ay, está depresiva, está teniendo depresión. Y después resulta que después de los años se dan cuenta que ese fue el inicio de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, estos cambios de comportamiento que te llamen la atención, que digas, mi familiar está raro, no está como siempre, hay que estar pendientes. Sus hábitos, una persona que ha sido pulcra, que se ha bañado todos los días o que ha hecho hábitos como, por ejemplo, tender la cama todo el tiempo o ir a hacer ejercicio o jugar barajas con sus compañeros o irse a jugar y de repente te dicen, no, ya no quiero hacer, sabes que ya no me gusta hacer esta actividad, empieza a cambiar los hábitos, entonces ya no se baña, vas y le ves a la abuelita en la casa y de repente le ves que no se ha bañado una semana, es raro. Escucha cómo nombra objetos de uso cotidiano, la cuchara, el cuchillo, el tenedor, la televisión, el plato. Empieza a cambiar los nombres de uno a otro. Empieza a trabarse, empieza a dificultarse el hablar. No quiero que se asusten, esto es algo que tiene que ser repetitivo. Muchas veces nosotros nos trabamos o decimos, pásame, o no te acuerdas del nombre de una persona. Ya, una persona que no tiene Alzheimer se va a acordar después de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de un día, se va a acordar. La persona que tiene Alzheimer no. La persona que tiene Alzheimer ya pierde esa palabra, ya no tiene la capacidad de decir las cosas. Entonces aquí, por ejemplo, estás con tu abuelita en la mesa y le dices a tu abuelita, y tu abuelita se traba, ¿no es cierto? Y dice, pásame, y tú le dices, abuelita, la cuchara. Y te dice, sí, mijita, la cuchara. Y después de 10 minutos le dices, abuelita, ¿cómo se llama esto? Y te dice, y ya no sabe cómo nombrar ese objeto. ¿Ok? Si esto pasa en tu familia, si tú tienes la sospecha de que eso está pasando con algún familiar cercano, es importante acudir al médico. El médico que diagnostique esta enfermedad, obviamente, es el neurólogo, porque el neurólogo es la persona que se encarga de todos los temas del cerebro, ¿no es cierto? Es el especialista del cerebro. Entonces, el neurólogo es la persona que va a diagnosticar la enfermedad. ¿Cómo la diagnostica? Muchos, vas al consultorio, te hace unas preguntas simples, cotidianas, y ya puede darse cuenta si hay algún tipo de deterioro, si ya está una demencia avanzada, si está una demencia, en qué etapa está. También puede pedir resonancias, puede pedir tomografías, ¿no es cierto? O puede pedir una valoración de una neuropsicóloga.
Los geriatras también son personas que también pueden diagnosticar, pero el neurólogo es la persona que diagnostica las enfermedades del cerebro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si que tenemos una persona con Alzheimer en casa? Si tenemos algún familiar enfermo en casa con esta enfermedad. ¿Qué es lo más importante? Facilitarle información sobre su entorno, explicarle en dónde está, explicarle las cosas con paciencia, con amor, explicarle y decirle, ahorita vamos a comer, nos vamos a sentar a almorzar. Si ve una sopa que es de una naranja, capaz que te rechace y te dice, no, no quiero. Le explica, es la sopita de tomate que te ha gustado toda la vida, prueba, es muy rica. Facilitarle sobre todo lo que vamos a hacer. No levantarle y decirle ya nos vamos, sino decirle nos vamos a ir en este momento a visitarle a tu nieto, nos vamos a hacer esta actividad, vamos a irnos al baño a sacarnos el pantalón, te voy a sacar la camisa, te voy a poner la pijama. Explicarles absolutamente todo es muy, muy importante si tenemos una persona con Alzheimer. Aceptar que esta enfermedad tiene limitaciones. Es una enfermedad que tiene, y aquí les pongo un ejemplo. Nosotros teníamos en la residencia un señor que vino y que podía comer solo, pero a lo largo del tiempo ya dejó de hacer esto, de poner la cuchara y llevarse a la boca. Y la esposa venía y le decía, pero mijito, tú sí puedes comer, tú sí puedes comer. Y se ponía ella frustrada y él se ponía frustrado. Entonces él se ponía muy nervioso y en realidad ya no tenía esta capacidad de meterse la comida a la boca. Ya tenía una limitación, pero la esposa no aceptaba que la persona tenía, que su esposo tenía esta limitación. Entonces ella se frustraba y él se frustraba más porque obviamente no entendía ese comando y no podía hacerlo. Entonces, lo más importante es aceptar y estar en cada una de las etapas aprendiendo y viendo qué limitaciones te impone cada una de las etapas. La comunicación es básica, es importante, es una comunicación que tiene que ser con mucho amor, con mucho cariño. Ellos son personas que no pierden ese sentido de vínculo con la persona que les cuida con amor y con cariño. Tú sabes muy bien cuando una persona está bien con otra, solo con el hecho de cómo te recibe. Y aquí les pongo otro ejemplo. Nosotros en la pandemia tuvimos que cerrar la residencia y no pudimos hacer que vengan muchas familias. Y además nosotros trabajábamos todos con mascarillas y trabajábamos con visores y con trajes de astronautas, no sé si se acuerdan, porque obviamente el riesgo de contagio era tremendo. Y yo estaba muy preocupada de cómo ellos iban a recibirnos con todos estos trajes y toda esto es lo que nos impuso la pandemia. Y fue increíble cómo ellos solo con los ojos y con nuestra voz se quedaban calmados. Era impresionante cómo tuvieron esa reacción. Hasta se nos veían y nos decían, ¿de qué estás disfrazada? Obviamente no sabían mi nombre, no sabían el nombre de las chicas, pero se sentían tan tranquilos porque sabían que nosotros éramos las personas que les cuidábamos con amor. Simplemente solo con vernos los ojos y escuchar nuestra voz. ¿Ok? Pero si tú no le tratas, o sea, si tú le dices cosas, porque muchas veces las familias o las personas o los cuidadores, por el desgaste que implica el cuidado, ¿no es cierto? Tienden a enervarse o a frustrarse, entonces eso le transmites a la persona con Alzheimer. Y ahí el cuidado se hace más difícil porque obviamente no logras conectarte ni comunicarte. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a tener delirios, alucinaciones o se pueden poner agresivos. ¿Ok? Las tareas del día a día obviamente necesitan mucha ayuda a medida que avanza la enfermedad. Necesitas asistencia, como yo les decía al principio, nada, después un poco más y después ya tiene que ser una asistencia diaria. El miedo, parte de la enfermedad, ellos sienten miedo constantemente. En el centro del día había una señora que tenía miedo a pasar el umbral de la puerta. Tenía miedo. O el color del piso le asustaba, pensaba que se iba a caer, ¿no? Entonces, el miedo es parte de eso. ¿Cómo contrarrestas el miedo? Dándole tranquilidad y seguridad, acompañando, ¿no es cierto? No contradiciendo. Si es que la persona te dice, ay, estoy viendo un árbol rojo. Sí, mi vida, es un árbol rojo, pero no te va a hacer nada. Vamos a tomar un heladito. Vamos a tomarnos un cafecito.
Saber lo que les gusta es importante porque así cambia, así bajas un poco ese miedo y esa ansiedad que llegan a tener a lo largo del tiempo. Las visitas al médico es un requerimiento básico y fundamental en el cuidado de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder identificar qué les duele y lo único que van a hacer es tener una reacción, ¿no es cierto?, ante algo que no saben explicar. Por ejemplo, si una persona está con dolor de estómago y tú le das la comida y esta persona te bota la comida, tú dices, ay, estás bravo, ¿qué te pasará hoy día? Capaz que le duele la barriga, pero no te puede decir, me duele la barriga, o me duele la muela, o me duele el oído, o sabes que no puedo tragar. Aquí hay veces que vienen familias y yo les pregunto, ¿hace cuánto les llevaste al médico? Y me dicen, hace 6 meses, 8 meses. Eso es imposible porque realmente no se puede manejar una persona con Alzheimer si es que no tiene visitas al médico, por lo menos mensualmente, porque le pueden estar pasando otras cosas que afectan directamente su comportamiento. Una infección en las vías urinarias. No te va a poder expresar, no te va a poder decir, tengo esta infección y en cambio se va a poner bravo o no va a poder dormir o va a ponerse agresivo. Entonces es importante el tema de las visitas al médico. Y aquí, como les decía, el cuidado, ¿no? El cuidarse como cuidador es muy importante, que te cuides. No puede haber un solo cuidador en la casa. Cuando hay un diagnóstico de Alzheimer en la casa, es importante que exista un trabajo de equipo, que todas las personas que están alrededor de la persona con Alzheimer hagan turnos para cuidarle, tanto en el día como en la semana. Porque si tenemos un solo cuidador, esa persona tarde o temprano se va a desgastar. Va a ser muy fuerte para esa persona el cuidado por todas estas cosas que pueden pasar en el día a día. Y obviamente el amor es el ingrediente, pensamos, el más importante. Nosotros lo hemos comprobado. Si una persona hoy estaba con la Marcelita en la residencia y ella venía súper nerviosa y me decía, ¿dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? Y temblaba. Y solo al abrazarle, ya le tranquilizabas. Y yo le decía, ya viene su carro, ya viene su hijo. Y me decía, ay, ya, seguro, seguro, pero se tranquilizaba solo con el afecto y el amor. Pero si es que yo me doy la vuelta y le digo, no, pues usted ya ni maneja hace años, ella va a tener una reacción terrible y va a decir, ay, pero mi carro, es que mi carro, y va a ser peor. Entonces, todo se contrarresta con esto, pero sí hay una cosa muy importante que también decía uno de los doctores que nos visitó, y es que solo el amor no es suficiente. Nosotros tenemos que educarnos, tenemos que aprender sobre la enfermedad, tenemos que estar constantemente de la mano del médico, porque es importantísimo, porque es una enfermedad degenerativa, progresiva y muy larga, que viene por muchos síntomas. Aquí también me gustaría hablar un poquito del tema de la prevención. Ahora los médicos ya hablan mucho del tema de la prevención. ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo que ya se han establecido. Entonces, cuando tú hablas de factores de riesgo, ya puedes hablar de un tema de prevención. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales? La diabetes. Una persona que es diabética tiene un 40% más de probabilidades de tener Alzheimer. Las personas que son depresivas, las personas que son hipertensas, una persona que no cuida su presión arterial tiene riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, la persona que no duerme bien, la persona que es sedentaria con ejercicio, la persona que no socializa. ¿Y qué podemos hacer? Lo contrario, ¿cómo podemos prevenir esto? Prevenir se puede haciendo todas las cosas para que no te pase esto. Cuidar la alimentación, no comer mucho azúcar, no tomar mucha sal, dormir de 7 a 8 horas diarias, no menos, no más, porque si duermes más de 8 horas diarias no estás ejercitando tu cerebro. Socializar es fundamental. Estas reuniones, por ejemplo, les felicito que hagan constantemente, que hagan una vez a la semana. Sería maravilloso que las puedan hacer muchas veces presencial, porque también el hecho de estar en contacto físico también es importantísimo. Pero esto nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro.
todos ustedes que están aquí, si es que han escuchado del Alzheimer, hoy día han aprendido algo. Y eso hace que sus neuronas se regeneren, se conecten y hagan estas sinapsis. El hecho de aprender constantemente hace que tu cerebro esté mejor. La parte del ejercicio, el ejercicio físico diario de 30 minutos es lo más recomendado. No necesitas inscribirte en un gimnasio, solo con salir a caminar a un paso rápido y hacer que tu corazón esté activo y tengas un ejercicio cardiovascular, mejora tu actividad cerebral. Y obviamente, como les explicaba, la parte de la socialización, estar con amigos, ir al cine, jugar cartas, hacer actividades constantemente es muy importante. Esos son los factores de riesgo y lo que nos ayuda un poco a prevenir esta enfermedad. Recuerden que esta es una enfermedad que ahora en el mundo la padecen más de 50 millones de personas. Para el año 2050 van a haber más de 150 millones de personas con demencia. Y esto es por muchos factores, como les acabo de explicar, pero el más importante es porque nosotros vivimos más tiempo. Ahora las personas viven más tiempo. Entonces, necesitamos cuidar. Y el envejecer no significa que tienes que envejecer con Alzheimer. Tú puedes envejecer plenamente si te cuidas desde ahora o si te has cuidado desde más joven para prevenir esta enfermedad. Eso es. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Cristina, muy amable. Excelente presentación, concreta, resumida y nos deja bastante abierta la mente a estudiar, a leer y a preguntar. Y de hecho, hay algunas preguntas. Tenemos tiempo, en buena hora. La demencia senil no tiene que ver con el Alzheimer. Gracias, María Esther, por su pregunta. Sí, bueno, yo como les repito, no soy médico, pero obviamente he escuchado cientos de conferencias y he estado con muchos doctores y la demencia senil ya es Alzheimer. La demencia senil es un término que se utilizaba hace muchísimos años porque es un tema de que decían, porque estás viejito ya vas a perder la memoria. Eso no es así. Una cosa, y aquí les pongo un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, yo me voy con mi abuelita a comer hoy día, ¿no es cierto? Les llevo a un restaurante a almorzar. Al otro día voy donde mi abuelita y le digo, abuelita, ¿te acuerdas que ayer nos fuimos a almorzar? Y me dice, sí, mijita, ¿pero te acuerdas del nombre del restaurante? Ay, no, eso no me acuerdo. Eso es normal. Esa pérdida de la memoria es normal. Pero si te vas con tu abuelita al otro día y le dices, abuelita, ayer nos vimos, qué rico almorzamos. ¿Cuándo? Yo no te he visto en un año. Yo no me he ido a almorzar contigo. Eso no es normal. Entonces, la vejez no es igual al Alzheimer. Por eso la demencia senil, cuando ya te detectan de demencia senil, es porque estás en inicios de una enfermedad. Gracias, Cris. Otra pregunta. Gracias, María Elena, por su pregunta. Una consulta. Yo soy hija única y cuidadora de una niña. Ella no quiere recibir en casa. Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, tenga la gentileza de cerrarlo. Ella no quiere recibir en casa a nadie quien la acompañe o cuide. Me dice que se estresa con alguien extraño. Me Sí, amenaza. Ella se va de la casa. ¿Qué puedo hacer en esta situación? sí, ese es un caso muy común. Es un caso muy común y es un proceso que puede durar mucho tiempo. Lo más importante es brindarle a su mamá seguridad y yo creo que una de las estrategias que nosotros recomendamos es acompañarle en el proceso de que esté con la cuidadora. Es decir, si es que viene una cuidadora nueva a la casa, no dejarle sola con la cuidadora, sino estar en ese proceso hasta que ella se adapte. Obviamente puede tomar tiempo, puede tomar su tiempo, pero sí es importante acompañarle. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, lo más importante es darle tranquilidad y seguridad a la persona que tiene Alzheimer. Hacer que ese miedo que tiene desaparezca. Y la única forma es estar acompañándole constantemente en todas las cosas que haga. Y aquí debería
mi recomendación es que le acompañe si tiene una cuidadora, que esté con ella unos días hasta que ella se vaya acostumbrando, que sienta que la hija le tiene confianza a la cuidadora para que ella le pueda tener confianza también. Entonces, es un proceso, pero sí puede tomar un tiempo. Muchas gracias, Cristina. Sí, ¿es hereditaria la enfermedad? Roberto, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, dicen que la enfermedad es hereditaria en un 3%, es muy bajo. O sea, si tú tuviste un padre que le dio la enfermedad a los 50, a 55 años, eso sí es un gen hereditario. Ahí sí puede ser que tengas algo, o sea, él obviamente heredó de algún lado porque es un Alzheimer muy joven, pero o sea, en su gran mayoría no es hereditaria. Por eso es lo grave. Yo no he tenido un familiar con Alzheimer y a mí me puede dar Alzheimer cuando yo sea adulta mayor. No sabemos por qué da la enfermedad, entonces todos tenemos riesgo. Pero el hecho de que si tienes un abuelito o un papá que tuvo Alzheimer, no significa que te va a dar. Hay una película que refleja muy bien esto que se llama Siempre Alicia o Still Alice. Esa película salió hace algunos años y la actriz principal ganó un Oscar por esa película. Y ahí refleja exactamente el tema de hereditario. Los 3 hijos, ella le dio Alzheimer muy joven, a los 50 años, y los 3 hijos se hicieron la prueba, 2 de ellos tenían el gen, una no se quiso hacer y la otra no tenía. Entonces, es como una ruleta. Es Ujú. como una ruleta. Muchas gracias. Pregunta Santiago, gracias Santiago. ¿La epilepsia causa Alzheimer? No, no hemos sabido que la epilepsia causa Alzheimer. Los golpes en la cabeza sí pueden causar Alzheimer, pero la epilepsia no he escuchado de algún médico que haya dicho eso. Gracias. Gonzalo Banchón, gracias por tu pregunta, Gonzalo. Buenas noches, muy buena ponencia. ¿Conoce grupos de apoyo para familiares de pacientes con Alzheimer en Guayaquil? Sí, bueno, nosotros teníamos un grupo de apoyo y tenemos un grupo de apoyo que era dirigido por Andrea Lapenti, que lamentablemente nos dejó hace 2 meses. Ella tuvo un problema fuerte de salud y fue muy triste perderla. Mañana vamos a hacer 2 brigadas en Guayaquil. Vamos a hacer una brigada en San Borondón al final y en la UES también vamos a hacer una brigada en la tarde. Y el sábado 30 vamos a hacer la caminata que el Alzheimer no nos detenga. Desde las 8 de la mañana salimos desde la explanada de la UES y llegamos al Teatro Sánchez Aguilar. Y eso es parte también del grupo de apoyo que también nos apoya en Guayaquil y hace sus grupos. Hemos mantenido eso durante 7 años. Entonces, pero Andrea era el pilar de ese grupo de apoyo y ahora siguen unas señoras también haciendo el grupo de apoyo. Entonces, sí hay, sí hay. Yo le doy el contacto, le mando a Luz Estela el contacto de las personas. Gracias, Cristina, muy amable. Carolina Carrera nos pregunta, buenas noches, Carolina, gracias por tu pregunta. Si empezamos a notar falta de memoria, ¿es recomendable hacer que hagan ejercicios como sopa de letras o rompecabezas de piezas grandes? Sí, sí, claro, todo lo que active la mente es importante, pero lo más importante es ir al médico, porque el médico tiene que diagnosticar por qué es la falta de memoria. El estrés y la depresión causan pérdida de la memoria. Entonces el médico tiene que descartar o afirmar eso o ver si está empezando una demencia. Pero obviamente todo lo que ejercite el cerebro, juego de cartas, rompecabezas, sudoku, damas chinas, 40, todo lo que haga que tu cerebro esté activo es beneficioso para las neuronas y para que éstas sigan haciendo esta conexión neuronal. Marix Xaviera nos pregunta, hola, ¿hay una edad promedio en la que empieza la enfermedad? ¿Alguna actividad laboral es más propensa a la enfermedad? Bueno, la edad promedio es una edad de los 65 años en adelante, es una edad que da en su mayoría a los adultos mayores, pero sí les tengo aquí una noticia. Si tú empezaste con los síntomas a los 65 y obviamente recién te diagnosticas a esa edad, significa que el Alzheimer ha podido estar en tu cerebro por lo menos 20 años antes. Es decir, una persona de 45, 50 años ya ha tenido Alzheimer y recién se diagnostica a los 65. Entonces,
Por eso también estos médicos decían, y el médico de México, Amador Macías, decía, esta no es una enfermedad del adulto mayor, es una enfermedad de jóvenes, sino que no te diagnosticas a tiempo. Ujú. Gracias, Cristina. En todo caso, la información más fidedigna la pueden encontrar de la realidad y en Quito de la fundación, es en la Fundación TASE, que se puede googlear en www.tase.org, y allí pues van a encontrar todos los beneficios, todas las actividades que hace la fundación. Hay una pregunta por interno: ¿qué alimentación ayuda a prevenir el Alzheimer? Bueno, todo lo que es la alimentación sana, o sea, incluir muchas verduras, frutas, proteínas, las grasas saludables, ¿no es cierto? Sí nos podemos comer una hamburguesa de vez en cuando, unas papas fritas, pero no debe ser nuestra dieta de rutina. Todo lo que ayuda a tu corazón, ayuda a tu cerebro. Todo lo que protege tu corazón, protege tu cerebro. Entonces necesitamos cuidar el colesterol, los triglicéridos. Todo eso son factores de riesgo que pueden causarte después Alzheimer. Entonces tienes que alimentarte correctamente. Pero no existe algo específico como el aceite de coco. Justamente en una conferencia aquí en Quito le preguntaban al doctor Castro, ¿qué beneficios tienes del aceite de coco? Y él decía, no tengo idea, porque en realidad científicamente no se ha comprobado que el aceite de coco ayude, pero hay personas que dicen que sí. Lo único que les puedo decir es que hay que cuidar el corazón y cuando cuidas el corazón está cuidado tu cerebro. Gracias. Anita María, gracias por darnos la información sobre TASEP, sobre la fundación, para que nuestros invitados puedan conocer más sobre el tema. Pregunta Marcelo, que es aquí nuestro líder digital. Buenas noches, ¿existen métodos para detección temprana sin síntomas previos? Sí, o sea, hay unos métodos, con unos exámenes de sangre te pueden determinar si tienes un gen que se llama el ApoE4. Y ese gen te puede determinar si es que eres propenso a tener la enfermedad de Alzheimer. Obviamente, si te haces una resonancia, si te haces una tomografía, el cerebro puede salir ya con una afectación, pero la pregunta también es si es que no tienes síntomas, y eso también nos decían los médicos, a veces es difícil decidir si quieres saber, ¿no? Él nos hablaba de que imagínate después de unos años y ya en poco tiempo, la enfermedad se va a diagnosticar solo pinchándote el dedo como las personas diabéticas que te miden la glucosa con pinchando el dedo, ya te van a diagnosticar así. Entonces, pero sí existen esos métodos. Ajá. Aquí internamente me preguntan, ¿se ha demostrado en algún estudio relación entre el cigarrillo y el Alzheimer? Sí, el tabaquismo es terrible. El tabaquismo, el uso de las drogas, el uso excesivo del alcohol afectan el cerebro y obviamente hace que tus arterias, que tus venas, que todo se colapsen o se tapen y eso puede repercutir en que puedas tener un Alzheimer cuando seas adulto mayor. Muchas gracias, Cristina. Ha sido supremamente aleccionador este espacio que nos hemos dado todos. Así que, bueno, ha habido bastantes preguntas que también han sido contestadas y de tal suerte que la lectura ayuda, pregunta Roberto. Claro, pero yo les digo, la lectura ayuda, pero más ayuda a meterse en un club de libro. ¿Por qué? Porque estás ahí cubriendo dos aspectos. La parte de ejercitar tu cerebro con la lectura, pero también la parte de la socialización. Si tú te pones en un club de libro, leen todos el libro y luego comparten lo que han leído, eso es excelente para tu cerebro. Eso te va a mantener activa muchísimo tiempo. Fantástico. Carlos Daniel nos dice que se ha demostrado que los enfermos con Alzheimer tienen 10 veces más posibilidades de tener ataques epilépticos. Para la persona que preguntó la relación con la epilepsia. Gracias por O sea, nosotros hemos visto personas con Alzheimer 11 años, tanto en el centro del día como en la residencia. La residencia ya tiene 5 años donde les hemos visto 24/7 y no es común verles con ataques de epilepsia. No ha sido común para nosotros.
Como te digo, esa pregunta tendría que tal vez responder un médico, pero en nuestra experiencia no hemos visto que se relacione. Ok, muchas gracias. Bueno, yo les invito a una moción de aplauso para Cristina. Muchas gracias, Cristina, Muchas gracias, Luz Estela. Gracias a por este Rotario. espacio que nos has compartido. Muy bien. Ve, María Elena González, todavía hay un espacio pequeñito, María Elena. Mi mamá con Memantina, ya Sí, no toma leí. memantina. Ujú, Ajá. ¿Sí? ¿Tú sí alcanzaste a leer? Allá. Y sí. se pone, toma memantina, ya es que no había leído Ujú, bien. Y se pone parches de ribastigmina. Esta ujú. medicación ayuda a demorar la enfermedad. Sí, sí les hemos visto a algunas personas que tienen Alzheimer que utilizan esta medicación, pero lo que les hemos escuchado a los doctores es que esa medicación es efectiva cuando tienen un diagnóstico temprano, cuando están en una etapa leve de la enfermedad. Cuando ya va avanzando la enfermedad, esos medicamentos ya se van retirando porque realmente no tienen un efecto. Ya, ok, muchas gracias. Voy a tomarme la libertad de tomar una foto de este panel, de este grupo que ha estado aquí. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Va a continuar y a terminar, como generalmente lo hacemos, nuestra presidente con sus palabras. Por Muchísimas favor, gracias, Normita. muchísimas Gracias gracias a por ti, invitarme. Cristina, muy amable. Mi querida Cristina, muchas gracias por una brillante exposición y quizás muy oportuna para todas las familias. Pero permítanme también darles la bienvenida a los compañeros que se han integrado, a nuestros padres gobernadores, a Roberto Cruz, Ana María, y espero que nos sigan acompañando en los eventos subsiguientes, que también les seguiremos participando. Yo no tengo más que decirles. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, Cristina, y a nuestra brillante Macero. Muchas gracias, como siempre, muy oportuna. De mi Muchas parte, damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Normita. muchas gracias por la Muy invitación. amables. Una feliz Buenas noche. noches. Una feliz noche para todos. Anita María, gracias. Descansen. Nos Hola, vemos mañana. Fabiani.